Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy aquí como siempre para sumergirnos en ese universo fascinante de las historias de amor que trascienden la pantalla y a veces se materializan en la vida real. Hoy tengo un tema que estoy segura les va a encantar y les va a tocar la patata. Nos vamos a meter de lleno en el mundo de las parejas de televisión superíndice 3N que nos hacen show más menos ar, en los besos robados, en las miradas que lo dicen todo, y por supuesto, en lo que pasa después copyright ese, cuando las maras se apagan y la magia continúa. Específicamente vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, la pareja que nos regaló superíndice 3 la serie Love is in the Air y que durante un tiempo nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, o al menos, eso es lo que nos pareció superíndice 3 a muchos. Pero no solo vamos a hablar de su historia como pareja, sino que vamos a diseccionar un poco las palabras de Hande, recientemente sobre el amor, y Ceu superíndice 3 mo estas palabras, por estrau más menos o que parezca. Le recordaron a Kerem Bürsin su pasado, y el nuestro. Y antes de que empecemos con el chismecito, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis y así no se pierden ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido fresquito, y sobre todo denle un buen like a este vídeo si ya se sienten intrigados. Empecemos. Para entender bien este chisme, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a la con diéresis copyright poca en la que Love is in the Air dominaba las tardes y las redes sociales. Senkalkam, como se conoce en turco, nos presentó superíndice 3 a Eda y Serkan, dos personajes que nos conquistaron con su cómica, su carisma y sus constantes tira y afloja. Hande Erupar Rafael en el papel de Eda, y Kerem Bürsin, interpretando a Serkan, nos regalaron una actuación superíndice 3N brillante, llena de emociones y matices. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y la pareja protagonista se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno medio tico. Y claro, como suele pasar, la magia de la televisión superíndice 3N trascendió superíndice 3 la pantalla. Los rumores sobre una posible relación superíndice 3N entre Hande y Kerem empezaron a circular con fuerza. Las miradas, las sonrisas, los gestos de cariño más menos o que se vean en el set, no tardaron en ser interpretados como una confirmación superíndice 3N de que algo muy se estaba pasando entre ellos. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem empezaron a mostrarse juntos en público compartiendo fotos en redes sociales, dedicándose mensajes cariño más menos osos. Era el sueño hecho realidad para muchos. La relación superíndice 3N, como era de esperar, fue muy mediática. Los fans estaban encantados y por supuesto cada movimiento de la pareja era analizado al detalle. Las alfombras rojas, las vacaciones juntos, los mensajes de cumpleaños más menos os, todo era material para alimentar el romance. Parecua que el amor de Eda y Serkan se había trasladado a la vida real, y eso era la mejor publicidad que podían tener. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright ese de un tiempo y para sorpresa de muchos, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Hubo rumores de incompatibilidad de agendas, de diferencias en sus personalidades, de presiones mediáticas, pero lo cierto es que la pareja querida de la televisión superíndice 3N turca, ya no estaba junta. Y aquí es donde entramos en la parte interesante del asunto. Recientemente Hande Erupar Rafael, en una entrevista, hizo unas declaraciones sobre el amor que al parecer, resonaron especialmente en Kerem Bürsin. Copyright, dijo Hande. Pues en esencia hablo superíndice 3 de la importancia de la autenticidad, de la necesidad de ser uno mismo en una relación superíndice 3N, y de no conformarse con menos de lo que uno merece. Hablo superíndice 3 de la necesidad de comunicación superíndice 3N, de respeto y de la importancia de crecer juntos. No voy a citar las palabras exactas, porque no tengo la entrevista a mano, pero la idea general fue esa. Y claro, al escucharla, Kerem Bürsin, al parecer, tuvo una especie de flashback. Se cuenta, se rumorea, que estas palabras le recordaron su propia historia, su propia relación superíndice 3N con Hande, y lo que posiblemente falló superíndice 3 en su momento. Ahora, no podemos saber con certeza copyright, es lo que pasó superíndice 3 por la mente de Kerem al escuchar las palabras de Hande. Quizú se sintió superíndice 3 nostalgia, quizú ese reflexiu superíndice 3N,
quizá ese un poco de arrepentimiento, o quizá ese nada de eso. Pero lo que es cierto es que las palabras de Ande de alguna manera revivieron los recuerdos de su romance, de su historia de amor que tanto dio que hablar. Y ojo, no estoy diciendo que Ande es tu copyright lanzando indirectas a Kerem, ni mucho menos. Simplemente sus palabras, que eran sobre el amor en general, tocaron una fibra sensible en el actor. Y CEU superíndice 3 Mo no iba a ser Asu. Su relación superíndice 3N fue muy pública, muy intensa, y es normal que aún después copyright ese de que hayan pasado las cosas, cada uno siga reflexionando sobre lo que fue. Pero ¿por qué copyright este tema es tan relevante? Porque nos recuerda que a veces las historias de amor que vemos en la televisión superíndice 3N, y especialmente las que protagonizan nuestros actores favoritos, pueden ser mucho profundas y complejas de lo que imaginamos. Nos recuerda que detrás de la fama, la fortuna y las sonrisas, hay personas con sentimientos, con dudas, con miedos, y que, como todos nosotros, también copyright N buscan el amor, la felicidad y la autenticidad. Este tipo de situaciones también copyright N nos muestra CEU superíndice 3 Mo la conexión superíndice 3N con el público puede ser algo muy especial. Las personas que ven una serie, y que se encariu más menos con los personajes, a veces, sienten que forman parte de esa historia. Por ende el amor de Eda y Serkan fue, de alguna manera, el amor de todos sus fans. Y cuando la pareja de la vida real, que representa ese amor, se separa, es como si una parte de ese sueño más menos o de esa fantasía se desmoronara. Es fascinante ver CEU superíndice 3 Mo el público reacciona ante este tipo de situaciones. Hay quienes se entristecen, quienes se decepcionan, quienes se ilusionan con una posible reconciliación superíndice 3N. Pero lo importante es que estas historias nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre lo que buscamos en el amor y sobre lo que realmente importa. ¿Y qué copyright podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, que las apariencias engau más menos han. Lo que vemos en la pantalla, y lo que vemos en las redes sociales, no siempre es la realidad. Que detrás de cada relación superíndice 3N, por exitosa o mediática que sea, hay trabajo, hay esfuerzo, hay negociación superíndice 3N y, sobre todo, hay dos personas que intentan construir algo juntos. En segundo lugar, que el amor es un misterio. No hay superíndice 3 mulas múgicas ni recetas para el con diéresis copyright cito. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Y lo importante es ser fiel a uno mismo, comunicar, respetar y, sobre todo, ser felices. Y por último que las historias de amor, tanto las de la vida real como las de la televisión superíndice 3N, nos enseñan más menos a muchísimo. Nos inspiran, nos emocionan, nos hacen más menos y sobre todo, nos recuerdan que el amor en todas sus formas, es una de las experiencias valiosas de la vida. Ahora bien, ¿qué copyright es lo que le depara el futuro a Ande y Kerem? Eso, solo el tiempo lo dirá. Por ahora ambos han seguido caminos separados. Ande al parecer, estuvo enfocada en su carrera y según los rumores, podrá estar en una nueva relación superíndice 3N. Kerem, también copyright N sigue trabajando en su carrera y por lo que hemos visto, parece estar disfrutando de su soltería. Lo importante es que ambos estudien bien, que siguen adelante y que, de alguna manera, su historia de amor nos deja superíndice 3 una huella imborrable. ¿Y qué copyright N sabe? Tal vez, en un futuro el destino los vuelva a unir, o no. Lo cierto es que siempre serán recordados como la pareja que nos hizo creer en el amor de Eda y Serkan. Así que para resumir, hoy hemos hablado de la historia de amor de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, de CEU superíndice 3 Mo su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la pantalla, de las palabras de Ande sobre el amor. De CEU superíndice 3 Mo estas palabras resonaron en Kerem y de lo que podemos aprender de todo esto. Hemos visto que a veces las historias de amor de la televisión superíndice 3N se cruzan con la vida real y que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos y emociones. Hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad, la comunicación superíndice 3N y el respeto en las relaciones. Y por último hemos recordado que el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias valiosas de la vida. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre la historia de Ande y Kerem? ¿Creen que sus palabras tuvieron algún significado especial para Kerem?
¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? CU Copyright, denme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó Superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita. Muchas gracias por verme, por ser parte de esta comunidad y por compartir su pasión Superíndice 3N por las series y el romance. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo con Moon ese chismecito y Moon ese historias de amor. Un abrazo enorme y hasta la Superíndice 3 Sima. Chao, chao.